Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a observar los diferentes tipos de trabajo en termodinámica, tanto para sistemas cerrados como abiertos, ya que he notado hasta ahora que probablemente como el estudiante está muy acostumbrado a trabajar con sistemas cerrados, en el momento en que tiene que enfrentar sistemas abiertos, se confunde en las fórmulas que debe utilizar en cuanto al trabajo, así como la representación de los mismos en un diagrama presión-volumen y temperatura-entropía. Comencemos. En un sistema cerrado, lo que varía es el volumen. El volumen es el que cambia en un sistema cerrado. En cambio, en un sistema abierto, también conocido como volumen de control, lo que varía es la presión. La presión es la que cambia. En conclusión, en los sistemas cerrados, tiene sentido hablar de la variación de energía interna. Pero en los sistemas abiertos o volumen de control tiene sentido hablar de la variación de entalpía. Ahora bien, fijemos nuestra atención en el trabajo. En un sistema cerrado, el trabajo suele llamarse trabajo absoluto. Y este se refiere exactamente al trabajo de frontera y suele calcularse a través de esta fórmula. El trabajo es igual a la presión por la variación del volumen, porque repito, en un sistema cerrado lo que varía es el volumen. Y por supuesto, para que el volumen de un sistema cerrado pueda variar, es necesario y fundamental que la frontera sea flexible. ¿Pero es el único tipo de trabajo que se puede dar en un sistema cerrado? No, también solemos ver ejercicios donde se involucra un resorte y debemos calcular el trabajo realizado por el resorte, así como el trabajo de flecha, también conocido como trabajo de eje, que no es más que el trabajo realizado por unas paletas dentro de nuestro sistema. Y finalmente podemos encontrar también trabajo eléctrico en un sistema cerrado. En cambio, en un sistema abierto, el trabajo toma por nombre trabajo efectivo. Y observa la gran diferencia. En un sistema abierto hablamos de trabajo efectivo, obsérvalo acá. En cambio, en los sistemas cerrados hablamos de trabajo absoluto. Ahora bien, en un sistema abierto, este trabajo efectivo es realizado por el aparato, bien sea una turbina, una bomba, un compresor, etc. Y la forma de calcular este trabajo viene dado por esta fórmula, obsérvese acá. El trabajo es igual a menos, obsérvese acá, menos el volumen por la variación de la presión, porque claro, en los sistemas abiertos quien varía es la presión. Y ojo, un dato muy importante es que generalmente en los sistemas cerrados la frontera es rígida, porque la frontera toma la forma del aparato, el cual por supuesto por lo general tiene paredes rígidas. En un sistema abierto, este mismo trabajo efectivo también es conocido como trabajo de flecha o trabajo de eje. ¿Pero de cuál eje? Del eje del aparato, como el eje de una turbina, el eje de una bomba, de un compresor, etc. En resumen, en un sistema cerrado, el trabajo absoluto o trabajo de frontera se calcula de esta manera. Y por supuesto, no es el mismo que el trabajo de un resorte o el trabajo de flecha realizado por paletas o el trabajo que puede realizar un circuito eléctrico. Este trabajo absoluto, este que está acá, no es el mismo que estos tipos de trabajo, ¿correcto? Mientras que en un sistema abierto, el trabajo efectivo, este trabajo efectivo, que se calcula por supuesto con esta fórmula, también se refiere al trabajo de flecha o al trabajo de eje que es realizado por el aparato. Genial, ahora veamos más de cerca el trabajo en cada uno de estos sistemas, en el cerrado y en el abierto. Un ejemplo de sistema cerrado puede ser un globo. Todos sabemos que un globo, bien sea puede inflarse o desinflarse, por lo tanto aumenta su volumen o disminuye su volumen, pero en la mayoría de los ejercicios de termodinámica para representar sistemas cerrados utilizamos un cilindro y un pistón. El pistón es este, destacado en azul, y el cilindro son las paredes. Se dice que se sucede una expansión cuando el volumen aumenta. Obsérvese acá, inicialmente teníamos este volumen y finalmente tenemos un volumen mayor de nuestro sistema. Ojo, cuando me refiero a sistema es el que está encerrado por esta frontera, la frontera destacada en rojo. El sistema es la masa encerrada dentro de nuestro cilindro, la cual puede ser un vapor, como por ejemplo vapor de agua, o un gas ideal, como por ejemplo el aire. Y vale mencionar que en las expansiones el trabajo siempre es positivo, porque es realizado por el sistema. En cambio, en las compresiones sucede exactamente lo contrario. Se comienza con un volumen mayor y se finaliza con un volumen menor. Por lo tanto, en las compresiones el volumen disminuye. Y obsérvese el signo del trabajo. El trabajo es negativo, porque es realizado por los alrededores sobre el sistema. En síntesis, en las expansiones el volumen aumenta,
pero en las compresiones el volumen disminuye y en las expansiones el trabajo es positivo, mientras que en las compresiones el trabajo es negativo. Ahora bien, si representamos estos dos procesos, las expansiones y las compresiones en un diagrama presión-volumen, obtenemos lo siguiente, obsérvese acá. El punto 1 indica las condiciones iniciales cuando estábamos acá, este es el inicio, este que está acá, y los diferentes puntos 2 que observas acá representan el estado final, es decir, el estado que se visualiza acá, al final. Ahora bien, ya sabemos que una expansión se puede suceder a presión constante, y en este caso se dibuja una línea totalmente horizontal, porque claro, el eje vertical representa las presiones, y obsérvese que el volumen en este estado final, que es este que está acá, es mayor que el volumen del estado inicial, de este que está acá. Pero una expansión también puede ser isotérmica, y en ese caso el proceso se representa a través de esta curva. Obsérvese que se desplaza a la derecha, aumentando el volumen. Una expansión también puede ser adiabática, y las curvas adiabáticas por lo general son más inclinadas que las isotermas. Si esta era una isoterma, esta que está acá, entonces una curva adiabática puede ser esta que está acá. Pero también se puede suceder una expansión totalmente lineal, como es la representada acá. Y en estos casos donde observes una línea recta es porque de seguro está involucrado un resorte. Y como los resortes siempre los vamos a considerar lineales, generarán un proceso totalmente lineal, es decir, a través de una línea recta. Y por supuesto también se puede dar este tipo de procesos destacado en naranja. Este es un proceso a volumen constante. Acá el volumen no varía, ya que el volumen del estado inicial es igual al volumen del estado final. Este tipo de proceso suele llamarse isocórico o isométrico. De la misma forma para las compresiones, un proceso isobárico a presión constante, un proceso isotérmico a temperatura constante, un proceso adiabático, un proceso lineal causado por un resorte o un proceso isocórico o isométrico a volumen constante. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos diagramas? Muy bien, que en las expansiones los procesos se desplazan a la derecha, siempre, obsérvese acá, indicando que el volumen aumenta y por lo tanto el trabajo siempre será positivo. En cambio, en las compresiones, los procesos se desplazan a la izquierda, obsérvese acá, disminuyendo así el volumen. Por tal razón, el trabajo será negativo. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el trabajo para estos diferentes tipos de procesos? Bueno, cuando se trata de un resorte, el trabajo viene representado como el área debajo de esta línea recta, esta que está acá. Obsérvese que se forma un trapecio. La base mayor del trapecio sería la presión 2, esta altura, y la base menor sería esta altura, la presión 1. Y el ancho, que es la variación del volumen, volumen final menos el volumen inicial, representa esta longitud del trapecio. Por lo tanto, el trabajo realizado, ojo, por el sistema o por la sustancia, en el caso en que exista la presencia de un resorte en nuestro dispositivo, se calculará a través de esta fórmula. Recordemos que el área de un trapecio no es más que base mayor más base menor entre 2 multiplicado por la altura, que en este caso es la variación del volumen. En el caso de los procesos a presión constante, el área representa exactamente un rectángulo, ¿correcto? Y el área de un rectángulo no es más que base por altura. La altura sería esta presión, que por supuesto es igual a la presión final, por tratarse de un proceso isobárico, multiplicado por el ancho, que es la diferencia de volúmenes. Por tal razón se utiliza esta fórmula, presión por la variación de volumen. Y ojo, siempre recuerda que delta en termodinámica significa final menos inicial, siempre. Por ejemplo, variación de volumen sería volumen final menos volumen inicial. Y en el caso de un proceso isotérmico a temperatura constante, podemos utilizar esta fórmula. Pero ojo, esta fórmula solo aplica si se trata de un gas ideal. Mucho cuidado con este detalle. Y por supuesto, si el volumen es constante, podemos visualizar que esta línea vertical no encierra ninguna área, ¿correcto? Por lo tanto, el trabajo es igual a 0. Si el proceso es adiabático, representado por este tipo de curvas, que son más inclinadas que las isotermas, el trabajo será igual a menos la variación de la energía interna. Y recuérdese que el cálculo de la variación de la energía interna dependerá si se trata de un gas ideal o de un vapor. Si se trata de un gas ideal, se sabe que la variación de la energía interna no es más que C sub V por la variación de la temperatura, pero si se trata de un vapor, como por ejemplo el vapor de agua, se deberá leer en las tablas termodinámicas la energía interna final y la energía interna inicial, y simplemente restarlas para obtener
la variación de energía interna. Y finalmente, si se trata de un proceso politrópico, y recordemos que un proceso politrópico es aquel que cumple o verifica esta igualdad. Presión por el volumen a la n es igual a una constante. Tanto un gas como un vapor pueden sufrir procesos politrópicos, donde n es el exponente politrópico, el cual puede tomar diferentes valores, como por ejemplo 1,8, 2,1, 3, etc. En este caso, el trabajo se calculará de esta manera: presión 2 por el volumen 2 menos presión 1 por el volumen 1 dividido entre 1 menos n, donde n es este mismo exponente politrópico. Realmente, cuando la presión, temperatura y volumen son constantes, son casos particulares de un proceso politrópico. Si quieres conocer en detalle los procesos politrópicos, no te preocupes. Acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el verdadero significado de un proceso politrópico. ¡Excelente! Y siempre recuerda, para un sistema cerrado donde se suceda una expansión, estoy tomando como ejemplo el caso de la presión constante, el área debajo del proceso siempre será positiva, porque simplemente el proceso se mueve a la derecha. Pero en el caso de una compresión donde el proceso se mueve a la izquierda, el área será negativa. ¿Y por qué esto es así? Por la fórmula del trabajo. Obsérvala acá. El trabajo es P por el diferencial de volumen. Debemos multiplicar por esta diferencia de volumen, volumen final menos volumen inicial. Y en las expansiones, el volumen final es mayor que el volumen inicial. Por lo tanto, al restar el volumen final menos el inicial, de seguro será positivo. En cambio, en las compresiones, esta área será negativa. ¿Por qué? Porque el volumen final es menor que el volumen inicial. Y cuando restemos V2 menos V1, recuerda que siempre se resta estado final menos estado inicial, de seguro nos proporcionará un resultado negativo, y por ello estas áreas siempre son negativas en las compresiones. Genial, continuemos. Ahora visualicemos brevemente cómo calcular el trabajo para los sistemas abiertos. Ya observamos que en los sistemas cerrados en termodinámica, por lo general se representan a través de un cilindro pistón, pero en el caso de los sistemas abiertos, ¿cómo se representan? Así, a través de estos aparatos, los cuales ya hemos discutido en detalle cada uno de ellos. Tenemos la turbina, tenemos la bomba, que trabaja con sustancias en estado líquido, siempre recuérdalo. Tenemos el compresor, que siempre trabaja con sustancias en estado gaseoso. Tenemos calderas, que se utilizan para calentar la sustancia. Y tenemos condensadores. Y por supuesto, existen otros aparatos más, como las toberas, difusores, etc. Pero vamos a centrarnos en estos aparatos, ya que serán los más comunes que estaremos utilizando en nuestros próximos videos, porque en ellos estaremos desarrollando el ciclo Rankine y el ciclo de Brayton. Vale mencionar que 1 representa el estado de la sustancia a la entrada y 2 representa el estado de la sustancia a la salida. Obsérvese que el cambio de estado de la sustancia es debido al aparato. Una turbina afecta a la sustancia de tal forma que cuando sale tiene otro estado, igual la bomba, igual un compresor, igual una caldera, igual un condensador. Ahora bien, regularmente en las turbinas la variación de energía cinética y potencial es igual a 0. Y de hecho, siempre podemos suponer esto para todos los aparatos. Obsérvalos acá. Siempre podemos despreciar la variación de energía cinética y potencial en todos estos aparatos. Pero ¿cuál será la principal diferencia? Observa, en los tres primeros aparatos, turbina, bomba y compresor, por lo general se considerarán adiabáticas. El calor es igual a 0, obsérvalo acá. Y además de ser adiabáticas, las consideraremos internamente reversibles. Ahora bien, ¿recuerdas lo que significa cuando un proceso es adiabático? Es decir, el calor vale 0, y también es reversible. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Cuando un proceso es adiabático y también es reversible, podemos considerar que la entropía es constante. Por tal razón, visualizas acá en estos tres primeros aparatos que la entropía es constante. Y cuando estemos viendo los ciclos Rankine y de Brayton, diremos que cuando la entropía es constante, estos aparatos se están comportando en forma ideal. Porque claro, cuando se comporten en forma real, la entropía no será constante. Fija tu atención en los últimos dos aparatos, en la caldera y el condensador. En estos aparatos siempre el trabajo es nulo, mira. Siempre el trabajo es igual a 0 y por lo general siempre trabajan a presión
constante. Muy bien. Básicamente, una caldera y un condensador son intercambiadores de calor. Y justamente por ser intercambiadores de calor, frecuentemente los trabajaremos a presión constante. Ahora bien, ¿cómo calculamos el trabajo para estos diferentes aparatos? Acá lo tenemos. Ya estas fórmulas son conocidas, se encuentran en nuestro cuadro resumen. Para una turbina, el trabajo se calcula con esta fórmula. Para una bomba, se calcula con esta fórmula. Pero también, ojo, también se puede utilizar esta fórmula. La bomba puede utilizar dos fórmulas para calcular el trabajo. Y para un compresor, se puede utilizar esta fórmula. ¿Observa similitudes en las fórmulas? Sí, siempre comienzan con signo negativo, mira, siempre. Y siempre es la entalpía final menos la entalpía inicial. Siempre. En todos los casos es entalpía final menos entalpía inicial. De tal forma que aprenderse estas fórmulas es bastante sencillo, debido a su similitud. Ahora bien, fija tu atención acá en la bomba. Esta segunda fórmula se refiere a lo siguiente, a la aplicación directa de este trabajo, del trabajo efectivo, que es igual a menos el volumen por la variación de presión. Como las bombas trabajan con sustancias en estado líquido, ese volumen por lo general se toma como el volumen de líquido saturado, B sub F. Y como por lo general las bombas en los ciclos Rankine serán utilizadas para elevar la presión, se multiplicará ese volumen por la diferencia de presión. La presión inicial, que es la presión de la sustancia al salir del condensador, que por lo general es una presión baja, hasta la presión final, que es una presión mucho más alta que la presión inicial. Y ya veremos que justamente esta presión, la presión de la sustancia al salir de la bomba, es la misma presión de la caldera. Esto lo estaremos desarrollando con más detalles en los ciclos Rankine. Además, es muy importante recordar estas características. Obsérvese acá. En una turbina siempre se suceden expansiones. Y por lo general en las expansiones la presión disminuye y la temperatura y entalpía también disminuyen. Pero claro, el volumen aumenta. En cambio, en las bombas y en los compresores se suceden compresiones, comprimen, obsérvese acá. Y por supuesto, generalmente en las compresiones la presión aumenta. Y también lo hace la temperatura y la entalpía, tanto en bombas como en compresores. Ahora obsérvese que acá en la bomba he colocado el volumen entre comillas. Porque claro, las bombas trabajan con sustancias en estado líquido y todos sabemos que una sustancia en estado líquido es incompresible. Por tal razón el volumen entre comillas disminuye. Pero prácticamente esta disminución es despreciable y por ello siempre en las bombas se trabaja con el volumen específico en líquido saturado. En cambio en los compresores que trabajan con sustancias en estado gaseoso, por supuesto que el volumen disminuye. Porque claro, los gases son compresibles, se pueden comprimir. Ahora fija tu atención en estos dos últimos aparatos, en la caldera y el condensador. En una caldera, por lo general, la temperatura aumenta y también lo hace la entalpía, así como el volumen. En cambio, en un condensador, por lo general, la temperatura disminuye, por lo que también lo hace su entalpía y su volumen. Pero ojo, vale hacer el siguiente comentario. Como en la caldera entra agua por acá y por acá sale vapor, por lo general sobrecalentado, habrá un momento en que se esté sucediendo el cambio de fase, que se esté evaporando el agua. Y ya sabemos que cuando coexisten dos estados, líquido y vapor, la temperatura permanece constante, ¿correcto? Y no solo la temperatura, también la presión. Siempre recuérdalo, cuando en termodinámica coexisten dos estados simultáneamente, líquido y vapor, simplemente agua hirviendo, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Pero una vez que toda la sustancia se ha evaporado y continúa recibiendo calor, en ese momento la temperatura comienza a aumentar, por supuesto. De forma semejante para los condensadores. Si por acá entra la sustancia en el estado de mezcla y por acá sale en estado de líquido saturado, se habrá utilizado el condensador solo para cambiar de fase, de mezcla a líquido saturado, y en ese caso, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Excelente, continuemos. Obsérvese este esquema. Este esquema será conocido como ciclo de Rankine simple y consiste en una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. En la caldera se le aporta calor a la sustancia y en el condensador se le extrae calor a la sustancia. La bomba, que trabaja con sustancias en estado líquido, se utiliza para elevar o aumentar la presión de la sustancia. Ahora bien, vale la pena comparar este ciclo Rankine simple
con el ciclo Brayton, obsérvese acá. Recuerda que en los ciclos Brayton siempre se trabaja con la sustancia en estado gaseoso, como por ejemplo el aire. Por tal razón, la bomba se sustituye por un compresor, obsérvese acá. El papel del compresor es el mismo, aumentar la presión, pero como la sustancia se encuentra en estado gaseoso, como por ejemplo el aire, debemos utilizar un compresor para aumentar la presión. En cambio, en el ciclo Rankine utilizaremos agua. Y como del condensador sale el agua en estado líquido, debemos utilizar entonces una bomba para aumentar la presión. Y claro, en el ciclo Brayton se utilizan dos intercambiadores de calor, uno para aportar calor al aire y otro para extraer calor del aire. Ahora bien, pasemos a representar en un diagrama presión, volumen y temperatura entropía un ciclo, ojo, de Carnot que funcione bajo este esquema. Si quieres saber por qué el ciclo de Carnot queda de esta manera justamente para este esquema, no te pierdas nuestro próximo video, donde estaremos resolviendo en detalle un ciclo de Carnot para un sistema abierto. Muy bien, obsérvese que en el proceso 1-2 es donde entra calor, acá el calor entra. En el proceso 2-3 es donde se encuentra la turbina, es donde justamente sale el trabajo realizado por la turbina. En el proceso 3-4 se encuentra el condensador, que es donde justamente sale calor de la sustancia. Y finalmente, en el proceso 4-1 es el trabajo que aporta la bomba para aumentar la presión de la sustancia. Y un diagrama temperatura-entropía de un ciclo de Carnot para un sistema abierto sería este, el cual se ha descrito con lujo de detalles en los videos anteriores. ¿Te has perdido una de nuestras clases donde se explicó en detalle este diagrama? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todo lo que necesitas saber sobre los ciclos de Carnot. Muy bien, en este momento requiero que pongas especial atención a lo que a continuación voy a explicar. ¿Cómo podemos representar acá el trabajo realizado por la turbina? El trabajo realizado por la turbina será este. ¿Este será el trabajo realizado por la turbina? No es el trabajo realizado por la turbina. ¿Por qué? Porque este trabajo es el encerrado por un proceso de un sistema cerrado, no de un sistema abierto. En un sistema cerrado, el trabajo se calcula como P por el diferencial de volumen. Y como existe un diferencial de volumen, el área se proyecta sobre el eje horizontal. En cambio, si fijamos nuestra atención en la fórmula del trabajo para un sistema abierto, caemos en la cuenta que lo que varía es la presión, un diferencial de presión. Por lo tanto, el área no se puede proyectar sobre el eje horizontal de volumen. No, se debe proyectar es sobre el eje vertical de presiones. Por lo tanto, la representación del área del trabajo realizado por la turbina es este. Y en este momento te pregunto, ¿esta área es positiva o es negativa? Bueno, el proceso realizado por la turbina está representado por esta curva verde, ¿correcto? Y en las turbinas ya sabemos que la presión disminuye. Pasa de una presión mayor a una presión menor. Por lo tanto, este diferencial de presión dará negativo, porque siempre recuerda, en termodinámica las variaciones se calculan siempre como final menos inicial. Por ejemplo, la variación de presión para la turbina sería la presión final menos la presión inicial. Y si esta presión es menor que esta presión, que la presión a la entrada, la cual es mayor, todos sabemos que cuando restamos un número menor menos un número mayor, por la regla de los signos, el resultado es negativo. Como por ejemplo, 2 menos 18, el resultado de seguro es negativo, porque claro, 18 es mayor que 2. Y cuando tenemos signos diferentes, se restan y se coloca el signo del número de mayor valor absoluto, que en este caso sería 18, porque claro, 18 es mayor que 2, por lo tanto el resultado es negativo. Y así podemos asegurar que esta área verde arrojará un resultado negativo. Pero en este momento te preguntarás, pero profesor, si usted ya mencionó que el trabajo de la turbina siempre es positivo. Correcto, siempre es positivo. Y observa por qué siempre es positivo. Pon mucha atención, esta área es negativa debido a la diferencia de presiones. Pero claro, a multiplicarlo por el signo menos que trae la fórmula, míralo acá, menos el volumen por la variación de presión, debemos multiplicar los signos. Menos por menos es más, ¿correcto? Por lo tanto, ciertamente, esta área representa el trabajo de la turbina, un trabajo positivo. Y repito, ¿por qué es positivo? Porque debo multiplicar este signo menos de la fórmula por el menos del área. Menos por menos es más. Genial. De manera semejante ocurre con el trabajo de la bomba. Vamos a representar el trabajo de la bomba en el diagrama presión-volumen.
Acá se visualiza, este es el trabajo de la bomba. Y repito, ya que es muy importante, en los sistemas abiertos, donde se utiliza esta fórmula para calcular el trabajo, menos el volumen por el diferencial de presión, las áreas se proyectan sobre el eje vertical, sobre el eje de las presiones, siempre recuérdalo. Ahora bien, ¿esta área es positiva o es negativa? Bueno, visualizamos que ciertamente la bomba aumenta la presión, de una presión menor a una presión mayor, por lo tanto esta variación de presión es positiva, ¿correcto? Esta área es positiva, pero ojo, debemos multiplicar por este signo menos que trae la fórmula, y siempre lo traerá la fórmula, porque siempre el trabajo en un sistema abierto será menos el volumen por el diferencial de presión, siempre. Al multiplicar los signos, menos por más es menos, ¿correcto? Por lo tanto, el trabajo de la bomba siempre será negativo. Y esto es totalmente correcto, porque a la bomba debemos aportarle trabajo para que funcione. ¡Excelente! Ahora bien, la diferencia entre el trabajo de la turbina, esta área verde, menos el trabajo de la bomba, arroja el trabajo neto, que es el encerrado por el ciclo. Y algo muy importante, en los ciclos siempre ocurre lo siguiente. El área encerrada en un diagrama temperatura-entropía, que representa el calor neto, acá se visualiza el calor neto, siempre coincide con el trabajo neto, con este mismo trabajo neto. Es decir, las dos áreas son iguales. Ahora bien, ¿pero qué sucede si el ciclo Brayton, o mejor dicho, un ciclo de Carnot que funcione bajo este esquema, solo con aire? ¿Cómo queda la representación de estos dos diagramas? Así, las figuras son totalmente idénticas. Ojo, repito, para un ciclo de Carnot. Mucho cuidado con este detalle. Finalicemos nuestro video diferenciando claramente la representación del trabajo en un diagrama presión-volumen para un sistema cerrado y un sistema abierto. Observa, en pantalla se visualiza el diagrama presión-volumen tanto para un sistema cerrado como para un sistema abierto. Acá se visualizan. Y se visualizan exactamente para tres tipos de procesos. Para un proceso a presión constante, representado por supuesto por esta línea horizontal en ambos diagramas. Para un proceso a volumen constante, un proceso isocórico, representado por supuesto por una línea vertical, obsérvese acá. Y para un proceso isotérmico, representado por este isoterma. En ambos diagramas se visualiza. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el trabajo para un sistema cerrado para un proceso isobárico a presión constante? ¿Y cómo podemos calcular el trabajo para un sistema abierto para un proceso a presión constante? Primero, representemos las áreas. Obsérvese acá. En un diagrama presión-volumen para un sistema, ojo, cerrado, esta área encierra el trabajo. En cambio, para un sistema abierto, donde el área debemos proyectarla sobre el eje de las presiones, sobre el eje vertical, te pregunto, ¿qué área encierra esta línea horizontal sobre el eje vertical? Ninguna. A lo sumo representa un punto acá, pero no encierra ningún área porque la línea es completamente horizontal, ¿correcto? Y justamente por esta razón ocurre lo siguiente. En un sistema cerrado, para un proceso a presión constante, el trabajo se calcula con esta fórmula, presión por variación de volumen. Claro, el área de un rectángulo. La presión, que es la altura, bien sea la presión 1 o la presión 2, porque el proceso es a presión constante, por el ancho del rectángulo, que es la diferencia de volumen, ¿correcto? Pero para un sistema abierto, también a presión constante, obsérvese acá, ¿cuánto vale el trabajo? Muy bien, es nulo, vale 0, porque claro, esta línea horizontal no proyecta ningún área sobre el eje vertical. Y justamente por esta razón es que en las calderas y en los condensadores el trabajo era nulo. ¿Lo recuerdas? ¿Por qué? Porque un intercambiador de calor siempre trabaja a presión constante. Y tal como podemos visualizar, cuando la presión es constante, el trabajo es igual a 0, porque no se encierra ningún área sobre el eje vertical. Y además podemos concluir que este trabajo será positivo. ¿Por qué? Porque el proceso ocurre a la derecha. Muy bien, continuemos. Ahora fijemos nuestra atención en el proceso isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante. ¿Cómo podemos calcular el trabajo en un sistema cerrado para un proceso de esta naturaleza a volumen constante? Recuerda que el proceso a volumen constante se representa con esta línea vertical. ¿Cuánto vale el trabajo para un sistema cerrado? Muy bien, vale 0, ¿correcto? ¿Y por qué vale 0? Porque esta línea vertical no encierra ningún área sobre el eje horizontal, a lo sumo será un punto, pero no encierra ningún área. En cambio, para un sistema abierto, ese mismo proceso a volumen constante, obsérvese acá, volumen constante,
representado por esta línea vertical, encerrará algún área? Por supuesto que sí, pero esta área no es más que el área de un rectángulo, que sería multiplicar la base por la altura, pero la base es el volumen. Volumen 1 o volumen 2, porque el proceso es a volumen constante. Por ello se coloca acá el volumen, obsérvese en la fórmula, por la altura del rectángulo, que sería la diferencia de presiones por delta P. Y ojo, siempre recuerda que el trabajo para un sistema abierto debe llevar un signo negativo adelante. Y finalmente, para un proceso isotérmico, ¿cómo podemos representar el área que representa el trabajo para un sistema cerrado? Así, y por supuesto, esta área es positiva, porque el proceso ocurre a la derecha. En cambio, para un sistema abierto, donde esté ocurriendo un proceso a temperatura constante, el área encerrada será esta, obsérvese acá, y esta área es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque la presión disminuye, pasando de una presión mayor a una presión menor. ¿Y cuánto vale el trabajo para un proceso isotérmico? Bueno, esto dependerá del tipo de sustancia, pero lo que sí sabemos es que el trabajo es diferente de cero para ambos tipos de sistemas, tanto para un sistema cerrado como para un sistema abierto. ¿Por qué? Porque siempre una curva isotérmica, tanto para un sistema cerrado como para un sistema abierto, encierran área, ¿correcto? Tal como se visualiza claramente en pantalla. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto